Pueden tomar asiento, mis hermanos. El testimonio de Juan el Bautista. Antes de que entremos en detalle a este tercer día, me gustaría darles un detalle interesante que encontramos en esta sección del Evangelio de Juan. Y es esta, que encontramos una semana entera, día por día, en la cual se nos dice, por cierto lado, qué estaba haciendo Juan el Bautista, y el día de hoy que seremos introducidos a Jesús, el contexto proseguirá ahora con Jesús, pero se nos dan estos 7 hermosos días consecutivos en los cuales nosotros podemos ver la gloria de Jesús, ya sea por medio del testimonio de Juan el Bautista o por medio de los hechos de Jesús que comenzarán en el día 4. Preparé un gráfico que tal vez no se pueda ver muy bien, pero les va a dar una idea de que ahorita estamos en un punto del Evangelio de Juan en el que podemos ver una cronología bastante específica de estos 7 días. Si ustedes bien recuerdan, en el día 1, Juan testificó que el Mesías está aquí. Cuando digo Juan el Bautista. Él les dije, hay uno entre ustedes que es más grande que yo. ¿Se recuerdan? Eso se lo decía a los fariseos y a los judíos que habían sido mandados a cuestionar a Juan. Él les dice, el Mesías está aquí. En el día 2, Juan continuó con su testimonio, pero esta vez habló más acerca de este Mesías y él dijo, el Mesías quita el pecado. ¿Recuerdan las palabras exactas de Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cual lo llevó a él concluir en ese mismo día que Jesús, que este Mesías era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Hoy en el día 3 del testimonio de Juan el Bautista, él proseguirá con su mensaje y ahora dará una indicativa a 2 de sus discípulos que está con él y les dirá, sigan a Jesús, sigan a Jesús. ¿Por qué razón? Por lo que el mismo Juan ya había testificado los 2 primeros días. En el día 4 que estaremos cubriendo la semana que viene, ya pasamos más a Jesús y vemos este llamamiento que Jesús hace a Felipe y a Natanael. Pero antes de hacer eso, también veremos otra continuación del día 3 en la que vemos que Jesús acepta a sus primeros discípulos. En este día es que se hace la transición, que Juan el apóstol hace la transición de enfocarse en Juan el Bautista a enfocarse a Jesús. Y veremos esa transición también la semana que viene. Pero hay algo curioso acerca del día 5 y el día 6, y es que Juan el apóstol no nos dice nada acerca de qué sucedió esos 2 días. Pero por medio de entender lo que sucedió en el día 7, que es esto, que el Mesías manifiesta su gloria en las bodas de Cana, podemos entender que Jesús muy probablemente estaba moviéndose desde el sur de Judea hacia el norte, hacia Galilea, donde estaba Cana. Así que estos 2 días, a pesar de que ninguno de los evangelios nos dice qué sucedió en la vida de Jesús, muy probablemente él se estuvo moviendo hacia el norte para llegar a donde nosotros tenemos el capítulo 2, verso 1, donde se nos dice que 3 días después de esto, Jesús estaba en las bodas del Cana. Ahora, ¿por qué creen que Juan nos comparte esta cronología tan específica? Podemos ver todo el Evangelio de Juan y lo estaremos estudiando en los meses que vienen y nos daremos cuenta que Juan no hace esto todo el tiempo. De hecho, esta es la única vez que él nos da tantos días diciéndonos específicamente qué es lo que está sucediendo. Y la realidad de esto, mis hermanos, es que la razón que Juan hizo esto muy probablemente tiene que ver con esta realidad. Todo lo que sucedió después está basado en esta confesión tan hermosa que vemos que Juan el Bautista hace. Y es esta, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos ayuda a entender a nosotros el resto del evangelio. ¿Por qué es que Jesús pudo hacer todos estos milagros? ¿Por qué es que Jesús pudo sanar a tantas personas? ¿Por qué es que Jesús podía hablar con tanta elocuencia que miles de personas venían a escucharlo? Porque era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Pero también podemos voltear al otro lado de la moneda y preguntarnos, ¿por qué es que estos discípulos, que estos apóstoles, que estos seguidores dejaron herencias, dejaron casas y fueron a sufrir hambre con Jesús? ¿Por qué hicieron todo esto?
Bueno, estos primeros 7 días nos explican por qué. Porque lograron entender de la misma manera que Juan el Bautista que Jesús era el Hijo de Dios. Hoy, mi hermano, cuando tú entiendes eso, mi amigo, cuando tú entiendes eso, que Jesús es el Hijo de Dios, transforma totalmente tu razonamiento, transforma totalmente tu forma de vivir la vida y te entregas totalmente a Él. Así que Juan el apóstol, al decirnos estos 7 días, lo que él trata de hacer es ayudarnos a entender, número 1, por qué Jesús pudo hacer lo que hizo, y número 2, por qué las personas estuvieron dispuestas a dejarlo todo por él. Pero el día de hoy, mis hermanos, nos estaremos adentrando en este día 3. Y en este día 3 veremos ¿qué era algo peculiar o algo que hacía a Juan diferente de los demás? Me refiero a esto, que en el testimonio de Juan el Bautista vemos lo siguiente. Vemos un testimonio constante. En otras palabras, cuando él testificaba de Cristo, cuando él hablaba de Jesús, no era algo que hacía de vez en cuando. Era algo que totalmente alteraba la manera en que él vivía su vida. Él no podía parar de testificar acerca de Jesucristo. También veremos que el testimonio de Juan era concreto. No entraba a filosofías humanas, no entraba a conversaciones de sabiduría, sino que era directo, era al grano. Y él decía, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que quita el pecado. Jesús es el que tiene el Espíritu de Dios permanentemente en él. Lo que vemos en Juan es una persona que tenía un testimonio tan increíble, tan hermoso, que fue usado por Dios para dirigir a otras personas a Jesús. Y es exactamente lo que veremos hoy. Comenzaremos a ver el cumplimiento de la misión de Juan el Bautista. ¿Cómo? Con 2 de sus discípulos, dejándolo todo, dejando a su maestro al que ellos ya amaban. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Y de la misma manera yo te invito que a lo largo de esta sermón, tú te hagas la siguiente pregunta, y es esta: ¿estás guiando a otros a Jesús por medio de tu testimonio? Cuando ves la vida de Juan el Bautista y te das cuenta que su razón de ser, que su razón de existir fue para guiar a otros a Cristo, ¿tú puedes ver eso en tu vida también? Como veremos hoy, el testimonio de Juan no solamente fue verbal, sino también fue en acción, en cómo él conducía su vida. Y ese testimonio fue usado por Dios para que en el momento que Juan indicó o mandó o les dejó saber a sus discípulos que era tiempo de seguir al Mesías, ellos lo dejaron todo y siguieron al Mesías. Pero todo esto fue posible comenzando con un testimonio constante. Veamos lo que nos dice el verso 35. El verso 35 comienza diciéndonos: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. A veces podemos leer la palabra de Dios tan apresurada que no prestamos atención a lo que el texto nos está diciendo. Y sencillamente lo que este texto nos está diciendo es que Juan compartió en más de una ocasión. En otras palabras, Juan no era una persona que predicaba o compartía acerca de Jesús una vez al año, una vez cada 3 meses, sino que constantemente él estaba compartiendo acerca de este Mesías. Por eso es que el texto en la parte A nos dice: el siguiente día otra vez Juan estaba Juan. ¿Otra vez qué? ¿Recuerdan qué sucedió en el día 2? Él estaba diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que este texto nos está diciendo es que al otro día, como disco rayado, Juan otra vez estaba diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque él tenía la convicción de lo que él estaba compartiendo con las personas era la verdad. Mi hermano, cuando tú tienes la convicción de que el mensaje que predicas, que el testimonio que compartes, que el evangelio que das a otros es la verdad, tú lo haces constantemente.
mente. Compartir el evangelio de Jesucristo no es un evento, es un proceso en el cual a lo largo de nuestras vidas nosotros, ya sea con lo que decimos o con lo que hacemos, estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación con otras personas. En otras palabras, para Juan, al darse cuenta que Jesús estaba ahí, su alma ardía y él quería compartir este testimonio. Ahora quiero que prestemos atención a las condiciones en las cuales Juan estaba compartiendo su testimonio. Muchas veces predicamos o compartimos el evangelio cuando nos sentimos bien, cuando todo está saliendo bien a nuestras vidas, cuando tal parece que las personas nos están escuchando. Pero curiosamente en el texto de hoy vemos que inmediatamente, próximamente, cerca de Juan, solo había 2 de sus discípulos. Pero el mensaje de Juan no cambió en comparación al día 1, cuando se nos dice que las multitudes venían a escuchar a Juan. En el día 3 el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque aunque la audiencia había cambiado, el Salvador seguía siendo el mismo y el mensaje de Juan no era alterada por las circunstancias por las cuales él estaba pasando. En otras palabras, mis hermanos, cuando tú y yo compartimos el evangelio, lo tenemos que compartir independientemente de lo que esté sucediendo en nuestras vidas. A veces la gente nos va a escuchar, a veces la gente no nos va a escuchar, a veces la gente va a venir, a veces la gente no va a venir, pero nuestro deber es como el de Juan, compartir esta verdad que el Señor nos ha dado. ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste la verdad del evangelio con alguien? ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Antier? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿O tal vez no te acuerdas? Lo que vemos en Juan es una persona que había sido totalmente transformada por esta verdad que había venido, por esta luz, por este cordero, que él entendió que todos los días de su vida tenía que predicar este mensaje. Pero Juan no solamente fue constante, sino que en este texto también vemos que él preparó a otros para compartir. En otras palabras, no solamente él constantemente predicaba el evangelio, él constantemente anunciaba acerca de Jesús, sino había personas que él había llamado a que hicieran lo mismo. Eso es lo que es un discípulo y es lo que el verso continúa diciéndonos. ¿Con quién estaba Juan? Con 2 de sus discípulos. Ahora, ¿qué es lo que hace un discípulo? Un discípulo quiere aprender de su maestro para hacer lo mismo que su maestro hace. Esos 2 discípulos, por estudio del texto, podemos saber más adelante que uno de ellos era Andrés. Y por la manera en que Juan el apóstol escribe, podemos saber que el otro era Juan el apóstol mismo. Estos 2 discípulos estaban ahí con Juan y Juan los estaba preparando para que Dios no quisiera, por alguna razón, él no pudiera seguir compartiendo ese mensaje, hubiera otras personas que pudieran hacerlo. Eso es lo que tratamos de hacer aquí en la iglesia como liderazgo. Todos los líderes de aquí se les ha pedido que entrenen a otra persona que pueda hacer el trabajo que ellos hacen cuando ellos no estén. Porque ese es el trabajo de un líder. Y ese es el rol que vemos aquí en Juan. Que no solamente él compartía el mensaje, sino que entrenaba a otros para que compartieran el mensaje de Jesucristo. En las clases de los miércoles hemos hablado que el seguir a Jesucristo constituye ser discípulo y al mismo tiempo discipulador. En otras palabras, tú mismo estás siguiendo a Jesús, quieres ser como Jesús, quieres verte como Él, quieres hablar como Él, pero al mismo tiempo entrenas a otros y buscas a otros para que hagan lo mismo. ¿A quién tú, mi hermano y mi hermana, si has venido a fe en Jesucristo, si sirves a Dios, a quién tú estás preparando para que puedas ser luz en este mundo? En primer lugar, todos nosotros tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos, de preparar a nuestra familia, para que ellos puedan llevar el mismo mensaje que nosotros estamos compartiendo.
A veces las preguntas que salen es, ¿por qué será que muchas veces, si el papá es pastor, el hijo se convierte en pastor? No del mismo lugar, ¿verdad? Eso lo decide la iglesia. Pero una de las razones que sucede eso es porque si el pastor está haciendo bien su trabajo, no solamente está entrenando y preparando a su iglesia para que sigan el mensaje, para que sigan esparciendo, sino también a su misma familia la está preparando para que continúen este mensaje. Y eso es lo que Juan el Bautista hacía. Así que en otras palabras, en resumen, un testimonio constante persevera en fidelidad diaria, permaneciendo donde Dios ha colocado y forma discípulos cuyo corazón es dirigido no al mensajero, sino a Jesús. Esa es la misión de cada uno de nosotros, tener un testimonio constante, que permanece, que no se rinde. Vengan 10 personas, vengan 5 personas, tengamos la oportunidad de compartir con 1 o con 2. El mensaje sigue siendo verdad y debemos compartirlo, aun cuando las personas no lo acepten. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Dónde terminó su vida? En la cárcel. ¿Y después qué le hicieron? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque la gente no aceptó el mensaje. Pero independientemente de la aceptación de las personas, el mensaje de Juan era verdad. Y por esa razón, él lo compartió hasta su final. Pero lo siguiente que aprendemos de Juan el Bautista es esto, que su testimonio no solamente era constante, sino que era concreto. ¿Qué es lo que nos dice el verso 36? Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. ¿Cuánto tiempo creen que tomara decir eso? 1 minuto. En otras palabras, el mensaje que Juan daba a las personas iba al grano, iba al punto de la situación. Necesitas un Salvador. Pero veamos la manera que Juan la hacía. En primer lugar, él era estratégico. Él era estratégico. El verso 36 comienza diciendo, y mirando a Jesús que andaba por allí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Juan? Dijo, he aquí el Cordero de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo primero? El texto nos dice que él estaba mirando. En otras palabras, él estaba analizando la situación. ¿Es el momento adecuado de dar testimonio o no es el momento adecuado? Muchas veces nosotros somos estratégicos para muchas áreas de nuestras vidas. Nuestras finanzas, cómo nos vamos a retirar, ¿verdad? Es algo que a veces con esta economía da miedo pensar en eso, ¿verdad? Porque decimos, oye, el día que ya no trabaje, ahora sí voy a comer de la bondad de Dios, literalmente, porque estamos preocupados y planificamos todas estas cosas en nuestras vidas, pero muchas veces no planificamos lo más importante, que es cómo voy a compartir mi testimonio, el evangelio de Jesucristo. Lo que vemos en Juan el Bautista es que él estaba con su mirada en alto, prestando atención qué estaba sucediendo. Pensemos un momento, el día anterior Jesús estaba en ese lugar. Cuando Juan estaba diciendo, he aquí el Cordero de Dios, Jesús estaba pasando por ahí. Por esa razón es que Juan dijo eso. Pero no hay un mandato hacia sus discípulos que le sigan. ¿Por qué? Muy probablemente no era el momento adecuado. No era el momento adecuado. Ya habían escuchado el mensaje de los discípulos, pero no estaban listos para seguir a Jesús. Así que Juan, ¿qué hace? Nuevamente, predica, testifica la verdad, pero no hace un llamado a sus discípulos a seguir a Jesucristo. Pero algo cambia en el verso 36. No se nos dice exactamente qué, pero sí logramos notar que Juan el Bautista se dio cuenta, es tiempo. Oh, mis hermanos, cuando tú y yo compartimos el mensaje de Jesucristo, tenemos que ser estratégicos. Tenemos que saber, como dicen muchas personas, leer la atmósfera, darnos cuenta qué está sucediendo. Es tiempo de compartir, es tiempo de llamar a las personas. Eso no quita que lo hagas o no lo hagas, sino cómo lo haces. Juan el Bautista fue estratégico. Él se tomó el tiempo para darse a conocer la situación que estaba sucediendo. ¿Y qué sucedió? Cuando él se dio cuenta que era el momento, ¿qué es lo que hizo Juan? Fue al grano. En otras palabras, no se anduvo con rodeos, no habló de moralidad, no habló de sanidades, no habló de milagros, sino que dio el mensaje del evangelio, el cual es, como nos dice el verso 36, he aquí
el Cordero de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros compartimos el Evangelio sin compartir el Evangelio. Les hablamos a las personas acerca de moralidad, les hablamos a las personas acerca de milagros, les hablamos a las personas acerca de ciertas cosas. Oye, ¿quieres que tus hijos tengan amiguitos? ¿Quieres ser más social? ¿Quieres conocer a más personas? Te recomiendo que vayas a la iglesia, que vengas a Cristo. Y no que esas cosas no sean buenas, pero no vamos al grano. El corazón del Evangelio es entender esta frase: he aquí el Cordero de Dios. Lo que Juan está diciendo: he aquí el único que puede perdonarte tus pecados. Y eso es lo que Juan comparte. Pudiendo compartir muchas otras cosas, comparte lo que importa. Hablábamos la semana pasada acerca de esta frase, Cordero de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Número 1, se refiere al Cordero Pascual, que Jesús era el Cordero de Éxodo 12, que por fin podría venir y perdonarnos de todos nuestros pecados. Solamente en Jesús. También nos habla acerca del siervo sufriente que vemos en Isaías 53:7, que se nos dice: he aquí el siervo de Dios, el que va a sufrir, el que como cordero es llevado al matadero. Lo que Juan está dando a entender con este mensaje es que solamente Cristo puede llevar la carga de nuestros pecados. Tú y yo, todo el mundo tiene una deuda que solamente Jesucristo puede pagar. Y lo que Juan está haciendo al decir estas palabras es ayudar a las personas a que entiendan: Jesucristo puede pagar por el precio de tus pecados. Pero también nos habla acerca de este Cordero que fue dado por Dios en Génesis 22. Juan alude a esta idea de que Jesús es el Cordero que ha sido proveído por Dios para poder pagar nuestros pecados. Oh, mi hermano, ¿qué haces tú cuando compartes el Evangelio? ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿Para qué lo dices? Muchas veces decimos cosas que sí podemos decir son importantes, pero no van al grano. Compartir el Evangelio es compartir esta hermosa realidad que Jesucristo, el Dios Todopoderoso, vino a este mundo, se hizo carne, habitó con nosotros, vivió una vida perfecta, sufrió una vida horrible, murió una muerte fatal para pagar por nuestros pecados, y que al tercer día resucitó, y por medio de esa resurrección tú y yo hemos sido perdonados, y no solo perdonados, sino hemos sido hechos hijos de Dios juntamente con Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio, y muchas veces evangelizamos sin compartir el Evangelio. Pero lo que aprendemos por medio de Juan el Bautista en este verso es esto: que un testimonio concreto no presenta opiniones vagas sobre Jesús, sino una declaración clara y centrada en su identidad redentora como el Cordero de Dios. Ese es el Evangelio, un mensaje concreto que apunta a las personas. ¿A quién? A Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero hay algo también muy importante que vemos en el testimonio de Juan el Bautista, y es esto: que él tenía un testimonio convincente, un testimonio que a las personas escucharlo o a las personas verlo decían: wow, hay verdad en esto. Aquí hay verdad. Verso 37 nos dice: le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Vemos que Juan era digno de ser escuchado. Esta palabra oyeron no solamente se refiere o hace referencia a la idea de oír ruido, de que pasó algo y volteas, ¿qué pasó? No, sino nos habla más de la idea de prestar atención. En otras palabras, cuando Juan abría su boca, los discípulos escuchaban, y escuchaban por el respeto que tenían a Juan. En otras palabras, la voz de Juan, las palabras de Juan no cayeron al vacío. Cuando él hablaba, la gente escuchaba por el respeto que Juan se había ganado. Mi hermano y mi hermana, cuando tú compartes el Evangelio, ¿la gente te escucha? ¿La gente te escucha? Y dice: wow, fulanito, fulanita, Prudencio me está hablando, voy a escuchar. O tal vez te escuchan y piensan:
Oh, este es un hipócrita. Ni tú te crees lo que estás diciendo. Muéstrame con tus hechos, muéstrame con tus acciones. No, cuando las personas escuchaban a Juan, ellos sabían que Juan no solamente hablaba este testimonio, sino que vivía este testimonio. Y cuando Juan abría su boca, sus discípulos, ¿qué hacían? Lo escuchaban. Lo escuchaban. ¿Qué es lo que hacía Juan? Juan había vivido su vida de tal manera que cuando las personas lo veían, ellos decían, este hombre tiene algo que yo quiero escuchar. Pero si tú y yo, mis hermanos, vivimos igual que los que no tienen a Cristo, hacemos lo mismo que los que no tienen a Cristo, nos comportamos igual como los que no tienen a Cristo, cuando nosotros venimos y compartimos el evangelio, lo que ellos dicen, pero es que tú no tienes nada que ofrecerme. ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? ¿Qué beneficio voy a encontrar si mi vida y la tuya es la misma? Cuando nos enojamos, hacemos lo mismo. Cuando nos peleamos con nuestra esposa, hacemos lo mismo. Cuando nuestros hijos se portan mal, hacemos lo mismo. Cuando pasamos por una enfermedad, reaccionamos de la misma manera. ¿Qué beneficio tengo yo de escuchar este evangelio y seguir este evangelio que tú me estás compartiendo? Pero cuando las personas veían a Juan, ellos se daban cuenta, hay algo diferente acerca de este hombre y al menos lo voy a escuchar, al menos le voy a prestar atención, al menos voy a ver qué me tiene que decir y voy a analizar lo que me está diciendo. Por esa razón, mis hermanos, Pablo vivía su vida como él la vivía. Si vamos a 1 Corintios 9:22, me encanta lo que Pablo nos dice acerca de su vida, cómo él vivía su vida para beneficio del evangelio. 1 Corintios 9:22 nos dice, me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? ¿Porque Pablo era un debilucho? No, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. En otras palabras, Pablo dice, oye, yo he puesto mi vida, ¿cómo nos decía él? Como un sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que de todos modos pueda ganar a ¿cuántos? Algunos. Verso 23, y esto hago, ¿por qué? Por causa del evangelio, para hacerme compartícipe de él. ¿Por qué razón es que Pablo sacrificaba mucho? ¿Por qué razón es que Pablo dejó de hacer muchas cosas para ser compartícipe con qué? Con el evangelio. Verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Lo que Pablo está diciendo es como cuando uno va y juega en los Juegos Olímpicos. El que corre lo deja todo, sacrifica mucho. ¿Para qué? Para poder ganar el premio. Por eso en el verso 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En otras palabras, lo que él está diciendo, todo aquel que participa en estos juegos se abstiene ¿de qué? De todo. ¿Para qué? A la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lo que Pablo está diciendo, si estas personas que se sacrifican, que dejan cosas, qué difícil es dejar algo, ¿verdad? Pero estas personas dejan cosas. ¿Para qué? Para poder ganar una corona corruptible que un día se va a deshacer, que un día se va a romper. Lo que Pablo está diciendo, ¿cuánto más nosotros que estamos corriendo por aquella corona incorruptible no lo vamos a dejar todo? ¿Para qué? Para ser efectivos, para lograr lo que nos hemos propuesto. Por esa razón Pablo continúa diciendo en el verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como al ahí se va. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que, ¿qué? Verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que Pablo está diciendo, yo pongo mi mismo cuerpo en la línea, en sacrificio. ¿Para qué? Para compartir este hermoso mensaje y que este hermoso mensaje se haga evidente en mi vida también. ¿Cómo fue la vida de Pablo? Muy similar a la de Juan el Bautista. ¿Recuerdan Juan el Bautista? ¿Dónde estaba? En el desierto. ¿Con qué tipo de vestimenta? Con pelo de camello. Mi hermano, eso era bien incómodo.
Yo soy bien delicado aún con la etiqueta de las camisas. Luego se la corto porque me anda molestando. Ahora imagínense Juan el Bautista con esas camisas de pelo de camello picándole en todo el cuerpo. ¿Pero por qué lo hacía? Por Cristo. Pablo pasó por algo muy similar. Él nos decía, he pasado hambre, he pasado golpes, me han maltratado, me han despreciado. Aún en muchas ocasiones las mismas iglesias lo corrían o no lo recibían. ¿Pero por qué lo hacía Pablo? ¿Para hacer qué? Partícipe de Jesucristo. Oh, mi hermano, si tú vives como los de afuera, no hay nada que los de afuera van a encontrar atractivo en ti para acercarse a Jesucristo. Pero cuando tú y yo, de la misma manera que Juan el Bautista y Pablo, nos sometemos, nos sacrificamos para servir a Cristo, para ser testigos de Él, las personas ven y dicen, hay algo ahí que está sucediendo. A lo largo de la historia de la iglesia, se decía que la iglesia evangelizaba más, no con palabras, sino con cada cristiano que era sacrificado y matado por su fe. Cada gota de sangre constituía una evangelización que las personas veían. ¿Por qué? Porque cuando te ven a ti vivir para Jesucristo, ellos lo primero que dicen, primero lugar, es una locura sacrificar tanto. Y en segundo lugar, si no están locos, tal vez es verdad lo que están diciendo. ¿Y qué hacían? Venían y querían aprender más de Jesucristo. Cuando tú vives una vida digna de ser escuchada, digna de ser vista por aquellos que no tienen a Jesucristo, Dios te usa de una manera increíble a ti, mi hermano. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Es digno de ser escuchado? O cuando te ven las personas, tú hasta te escondes porque dices, ay. Si me ven, van a ir con el pastor o van a ir con la hermana o van a ir con el hermano y mejor me escondo. Mi hermano, aprendamos de Juan el Bautista. Él habló y ¿qué hicieron los discípulos? Escucharon. ¿Por qué? Por el respeto que tenían a Juan. Y gracias a esto podemos ver nosotros que Juan logró cumplir su misión. Porque ¿qué sucede cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios? El texto nos dice que los discípulos escucharon e hicieron ¿qué? Y siguieron a Jesús. Oh, mi hermano, ese es el logro más grande que tú y yo podemos tener como seres humanos que son hijos de Dios que viven en este mundo. Que Dios use nuestro testimonio, nuestra vida, para que cuando otros vean y cuando otros escuchen, hagan lo mismo que Andrés y Juan hicieron. ¿Qué fue qué? Seguir a Jesús. Y quiero que notemos la manera en que siguieron a Jesús. No fue algo emocional. El mensaje de Juan no era emocional. Yo no sé tú, pero deberías de ser una persona demasiado emocional para escuchar, he aquí el Cordero de Dios y ponerte a llorar, ¿verdad? Sería raro, pero fue algo racional. Fue algo que ellos entendieron. La enseñanza que Juan les había dado no era algo que los ponía a llorar, no era algo que los ponía todos emocionales, era algo que los ayudaba a entender. Eres un pecador y necesitas un Salvador, y he aquí el Salvador que puede salvarte. Ahí hay lógica. Soy pecador, necesito ser perdonado, aquí está Jesús, voy a Jesús. ¿Y qué pasó? Siguieron a Cristo y nunca se apartaron de Él. Cayeron, tuvieron flaquezas, pero murieron por Jesucristo. Muchas veces el testimonio que nosotros damos no es concreto y por esa razón no es permanente. En otras palabras, hacemos que la gente llore, que la gente haga una oración, que la gente haga esto. Y hicieron eso, pero realmente no se hicieron seguidores de Jesucristo. Nuestro testimonio tiene que ser claro, concreto y vivo para que Dios lo use y pueda transformar la vida de personas. En Hechos capítulo 20, verso 24, se nos dice lo siguiente: pero ninguna cosa hago caso, este es Pablo hablando, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia
de Dios. ¿Qué dijo? Ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Muchos podemos pensar en Juan. Oye, tanto tiempo había trabajado y nada más se aparece Jesús y Juan está con sus discípulos. Órale, vayan con él. ¿Se imaginan? Juan verdaderamente creía el mensaje que él predicaba. Él no estaba buscando seguidores para sí mismo. Él no estaba tratando de crecer su fama. Él lo que quería es que personas conocieran a Jesús y personas siguieran a Jesús. Y Dios vio su labor y dio fruto a esa labor. Y he aquí 2 personas siguieron a Cristo. Quiero que pensemos un poquito en números. Muchas veces subestimamos el valor de un alma, subestimamos el valor de una persona viniendo a Cristo. ¿De qué se nos habla en el capítulo 1 del Evangelio de Juan? Y de hecho en los evangelios sinópticos también, que venían multitudes a Juan el Bautista, que venían muchos, millares de personas a ser bautizados. Algunos sí se arrepentían de corazón porque le preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Pero al final del día, en este momento de transición, que la historia pasa de Juan el Bautista a Jesús, solo 2 siguieron a Jesús. Pero déjame te digo algo, mi hermano y mi hermana. La vida de Juan valió la pena, aunque solo 2 hayan venido a Jesús. Valió la pena a tal punto que Jesús mismo dijo, no ha habido hombre más grande que Juan. ¿Por qué? Porque predicó un mensaje constante, predicó un mensaje concreto y fue un mensaje convincente, aunque solo 2 vinieron a él. Mis hermanos, no es de nosotros decidir quiénes vienen a Cristo o quiénes no vienen a Cristo. Es de nosotros compartir el mensaje con un testimonio vivo, hablado, y gozarnos con lo que Dios haga por medio de ese sacrificio que hemos hecho. Más adelante nos damos cuenta que Jesús comienza su ministerio. Vemos a Jesús haciendo este milagro en Cana y nos damos cuenta de algo interesante en una ocasión, que Juan el Bautista seguía predicando y seguía enseñando. A pesar de que solamente 2 habían ido a Cristo, él siguió trabajando. Yo no sé a lo largo de tu vida cuántas veces has visto el fruto del testimonio que tú das, el fruto de la evangelización que tú haces. Pero independientemente de cuántas personas vengan a Jesús o no, tu deber y mi deber es como el de Juan, de seguir adelante, seguir compartiendo, seguir evangelizando, confiando en que Dios hará la obra. Por esa razón, este texto nos enseña lo siguiente, que el testimonio convincente nace de una vida que vive lo que proclama y se goza cuando los hombres dejan de mirar al mensajero para seguir al Salvador. Ese fue el gozo de Juan y la recompensa de Juan, ver que otros seguían a Jesús. Y ese, mi hermano, es nuestro llamado como el de Juan. Segunda de Corintios 5:20 nos dice lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tú y yo, si hemos venido a fe en Jesucristo y somos hijos de Dios, somos embajadores de Dios en este mundo. ¿Sabes qué significa eso? Que si el mundo quiere conocer a Dios, te van a escuchar a ti y te van a ver a ti, porque por medio de ti, Dios les va a revelar quién es Él. Por eso es que Pablo le llama la locura del evangelio, la locura de la predicación, que Dios en su gloria y en su poder escogió a hombres y mujeres imperfectos como tú y yo para compartir estas buenas nuevas de salvación por las cuales Él transforma vidas, Él transforma familias y aún más importante, Él salva almas del pecado y los hace hijos e hijas de Dios. Ese es el poder del evangelio y la misión de la iglesia. Nuestra misión
no solamente es tener un buen programa de niños, un buen programa de jóvenes, tener las clases más grandes, tener el edificio más bonito, ser la iglesia con más asistencia, tener el pastor más guapo, que no lo tenemos. Nuestra misión, mis hermanos, es compartir el evangelio de Jesucristo, de que por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras vidas, personas vean a nosotros y digan, ellos tienen algo que necesito. Y cuando vengan y nos pregunten, de la misma manera que Juan nos hizo, nosotros los guiemos a Jesús, quien puede cambiar y transformar sus vidas. Esa es nuestra misión. Y déjame te digo algo, mi hermano y mi hermana, es un propósito hermoso por el cual vivir. Y si tú sigues a Jesús y si tú vives para Jesús, es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida, aún mejor que tu carrera, aún mejor que tu trabajo, aún mejor de la manera que criaste a tus hijos. Seguir y servir al Señor es el mejor propósito por el cual tú y yo podemos vivir. Así que me gustaría terminar con la misma pregunta que comenzamos, y es esta: ¿estás guiando a otros a Jesús por medio de tu testimonio? Tu testimonio hablado y tu testimonio vivido es tan contagioso que Dios lo usa para traer otros a Él, a su gloria y a su perdón. ¿O no hay nada que se pueda ver en ti? ¿Cómo estás viviendo tu vida, mi hermano, mi hermana? Pónganse de pie.